en materia tributarista. Cuéntenos un poquito el riesgo país de lo que era cuando empezó este gobierno de 700, hoy en día está casi bordeando los 2000. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de que efectivamente pocos, digamos, al protestar o analizar la situación del Ecuador, pocos son los que se benefician de los acuerdos o realmente hay un riesgo mayor? Cuéntenos un poquito desde su perspectiva. Muy buen día, Enrique, y saludos a todos los amigos que nos dispensan con su atención por los micrófonos de I99. Excelente reflexión y sobre todo excelentes los supuestos que presentas, porque efectivamente si vemos en macroindicadores, claro, los ecuatorianos siempre decimos, pero el macroindicador no me da de comer. Sí, inmediatamente no nos da de comer. A largo plazo sí nos da de comer. No, es que inmediatamente no me da medicamentos, no me da médicos, no me da seguridad. Verdad, inmediatamente no. Pero a largo plazo sí nos da, sí nos provee. ¿Por qué? Porque un país que maneja bien sus finanzas públicas, y bien me refiero a ordenadas y disciplinadas, entonces tiene un futuro más asegurado. ¿Qué le pasaba al país? 12 años, es que esto no nos olvidemos de ecuatorianos, 12 años de déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? Que más gastos frente a los ingresos que genera la nación. Pongamos un ejemplo familiar, que el padre de familia gane $1,000 y que gaste 1,200. Bueno, eso nos pasa a muchos en un mes, 2 meses al año, y después pedimos, nos recuperamos, ahorramos y pagamos, y salimos al mes 3 o al 4, pero nos componemos. ¿Y qué tal este padre de familia que esté en esta mecánica 12 años, que ganando 1,000, gastando 1,200? Bueno, eso, Jaime y Enrique, esto es lo que le hicimos al país 12 años. No nos olvidemos de eso, por favor. Ahora, si es que hoy las finanzas públicas comienzan a racionalizar, a manejarse con mayor cuidado y resguardo como cosa propia, lo que vamos a tener es, ¿qué tenemos hoy día? Mucho menor déficit fiscal. Los 2 últimos años, 5,000, 3 años, 5,000, 7,000 y 6,000 millones de dólares. Se piensa cerrar con 2,000 millones. Y ojalá el próximo con 1,000 y el subsiguiente con 0. Llegaríamos a 15 años. Tuvimos que trabajar, no trabajar, aguantando gobiernos del despilfarro, de la corrupción, del hurto, del robo de las finanzas públicas, pero en 15 años volver a 0. No a tener excedentes, sino a 0. Pero ya es bastante. Y esto también nos provoca lo siguiente, que el país hoy día tenga un modesto ratio de crecimiento 2.7, la América Latina va a crecer en 2.5, nosotros 2.7, no es brillante, pero no está mal. Nuestra inflación llega al 4.1% a septiembre, y esto es bueno o malo. Bueno, comparamos con Colombia, Colombia 9.3%, Perú 8.1%, Chile 13%, Argentina 89%, no se diga. Y bueno, Estados Unidos, para comprar otra moneda dolarizada, otra economía dolarizada, ellos con patrón dólar, nosotros adoptado el dólar, ellos 7.1, nosotros 4.1. Entonces, sí, 4.1 frente a la economía ecuatoriana es algo fuerte, pero definitivamente frente a la región no estamos mal. Pero si hay un indicador malo, que es el que tú haces referencia, Jaime, es riesgo país. ¿Por qué sube el indicador de riesgo país a veces en los países? Porque los mercados internacionales perciben que ese país muy probablemente no va a poder pagar su deuda externa. Como no paga su deuda externa, sube el riesgo país, dice, este va a estar riesgoso de que me pague, e inmediatamente la tasa de interés de los nuevos créditos, tasa de interés, condiciones y plazos, se vuelven más duras, más difíciles, más restringidas para el Ecuador. Y claro, los papeles de deuda pública que están en el mercado, especialmente los bonos soberanos, se devalúan. Nadie quiere estos papeles, o muy pocos quieren. ¿Por qué? Porque vuelve este riesgo de que no se pague la deuda. Pero tú decías, ¿y por qué? Porque esto es político, económico, y tú hacías una buena reflexión. ¿Por qué nos pasa esto? Si el país macroeconómicamente en todos los indicadores de evaluación 0, afortunadamente inflación baja, riesgo de crecimiento del país, exportaciones 30% más, macroeconómicamente las cifras nos muestran que el país no está mal, muy por el contrario de lo que dicen la gran mayoría que se invaden por el pesimismo en el Ecuador. ¿Y por qué entonces pasa esto? Y aquí hay claras explicaciones, porque tenemos un sector político nefasto en el país. Mira tú, Jaime, la asamblea va
le contabilizaron en el barómetro de la Asamblea Legislativa 38 meses, ya va a cumplir 4 años, y no le ha producido una ley importante al país. En la Asamblea nos cuesta 70 millones todos los años. Hemos gastado en esos señores, por no darles otro apelativo que se lo merecen, cerca de 230 millones de dólares a cambio de nada. Esos señores no le aportan nada al país. Punto. ¿Qué dicen los ecuatorianos de esto? ¿Qué dicen los hermanos guayaquileños, los quiteños? No decimos nada. Ahí desenfocamos la rueda, ¿sí? Porque es fácil el reclamo airado, el reclamo inmediato. Sí, claro que es fácil y a veces hasta es popular, pero el sostenido, el consistente, lógico, no. Y esos señores son parte de... El gobierno está muy mal calificado, 14% de aceptación, pero la Asamblea 10%. Pero Jaime, la judicial 7%, 7 de cada 100 le creen a los jueces. Claro, ¿cómo no? Si el presidente de la Corte Nacional de Justicia se reúne en su casa con asambleístas y con el presidente de la Asamblea, degradando la función judicial. No se diga jueces, que son muchos cobardes, otros corruptos, y los buenos, los sanos y los que sí quieren justicia, hoy son víctimas de balas asesinas, que visitan tanto sus oficinas como que las puertas de los tribunales. Y eso es lo que nos pasa con nuestra justicia. ¿Y por qué no decimos nada sobre eso? Bueno, y súmale a eso un indicador que es estos movimientos indígenas, que tú ves, las propuestas de ellos son completamente anti-país, completamente anti-desarrollo nacional. Te pongo un ejemplo, subsidio a los combustibles. Pero ya todo el mundo lo dice, ¿no? Las Naciones Unidas lo dicen, no subsidien combustibles. Subsidiar combustibles fósiles es dañar el medio ambiente. Eso lo dice el mundo. Si no tenemos talento en Ecuador, que yo creo que sí tenemos talento, pero si no lo tuviéramos, entonces solo copiemos lo que ya los grandes pensadores del mundo lo dicen. Bueno, pero este señor Isa, este señor que anda con plumas en la cabeza, no sé por qué, dice que hay que sostener los subsidios a los combustibles. Y para decir eso, vandaliza ciudades, ataca a Quito, paraliza en junio el país, 1.050 millones de dólares. Las ciudades más afectadas, Quito y Guayaquil. Entre las dos ciudades perdimos 800 millones de dólares. ¿Quién nos paga eso? Eso hubiera sido mayor riqueza. Que los ecuatorianos tenemos que comenzar a aprender que cómo salimos de la pobreza generando más riqueza, no generando caos, no quemando llantas, no lanzando piedras. Y entonces suma todos estos factores, donde el legislativo no funciona, donde el judicial es un desastre, el ejecutivo, que no está bien, pero es el mejor calificado de los tres, más estos movimientos, entre gobiernos sociales, que los sociales no tienen nada, grupo de vándalos, aterrorizan a que pueden parar al país, porque de las 250, Jaime, de las 250 peticiones de estos señores, que son el 6% de la población, ¿no? La minoría, el indigenismo es la minoría de este país, pero ellos proponen 250 peticiones al gobierno, que de esas solo le han cumplido 213, y ayer escuchaba, me indígena que decía, no son 113, son 180. O sea, al 6% le cumplen 180. No se diga al 94% restante que somos mestizos, ¿no? O sea, nuestra voz está ausente, porque se le ha dado mucha voz a esta minoría, que es una minoría que realmente le está haciendo mucho daño al país. Si es que los mercados internacionales miran esto, Jaime, obviamente, con naturalidad dicen, este país en cualquier momento, estos señores indígenas, dicen que uno de los 200 y pico no se han cumplido y nuevamente paralizan el país, nuevamente vandalizan a las ciudades. Y como tú ves, el mundo tiene un problema, y lo hicimos rápido, el mundo tiene un problema. Y si el Ecuador se complica, porque hay nuevamente inestabilidades políticas, vandálicas y casi ya terroristas de algunos en contra del país, lo que pasa es que el mercado de capitales siente ese temor y busca refugios. Hoy día el refugio natural es en los Estados Unidos, porque la Fed en los Estados Unidos ha subido ya 3 veces la tasa de interés. Este fin de noviembre vuelve a analizar en los Estados Unidos la tasa de interés, y si suben, parece que subirán medio punto, lo cual es histórico. Entonces el mercado de capitales vuelve y dice, oye, yo voy a invertir a Ecuador y dejar mi plata, una inversión financiera, un colateral, etcétera, en el Ecuador, con todos estos riesgos de jueces corruptos, de legisladores vagos, banales y que no le sirven al país, con un ejecutivo desgastado, con unos ciudadanos indolentes.
y con ciudadanos que están en zona de confort, más un grupo de vándalos que, porque no se les cumple lo que ellos creen, que por cierto es confuso, entonces vandalizan el país. Y es confuso porque el señor Issa vandaliza el Ecuador porque quiere subsidios a los combustibles. Y no le escucha al presidente Petro, que desde el Palacio de Nariño, cuando se sentó y vio las cuentas nacionales, el señor Petro, que es un hombre de extrema izquierda, ¿no? Ojo con su formación guerrillera hace 20 o 30 años, ¿no? Y este señor, cuando llega a la presidencia de Colombia, ve las cuentas nacionales y dice, no, subsidiar los combustibles es terrible, saben que hay que eliminar, porque me he dado cuenta que si sigo subsidiando combustibles voy a acelerar los niveles de pobreza, los niveles de hambruna, los niveles de no educación de los colombianos. Y ahora propone el señor Petro en Colombia, propone que se eliminen los subsidios a los combustibles. Bueno, esto tiene que hacer el señor Issa y el grupo de vándalos que le rodean, los emplumados, y dejarle al país en paz. El país no puede estar supeditado a que este grupo en un momento le cautice. Esta es una visión general de por qué el Ecuador tiene como mal indicador, y realmente es un mal indicador. Riesgo país de casi 1.800 puntos. Es el peor país, o el tercer país más riesgoso de la región, solo superado por Venezuela en primer lugar, desde luego Venezuela un caos, y la Argentina, que vive realmente una crisis total. Clarísima la explicación, Napoleón, y te quiero agradecer, la verdad es que está muy claro por qué es que estamos en 1.8 o 1.836 puntos de riesgo país, ¿no? Eso es clarísimo. Lo otro es que sí es cierto, es todo lo que señalas, ese diagnóstico es veraz, y obviamente los ciudadanos que estamos en la mitad decimos, bueno, ¿y qué hacemos, no? Porque la verdad es que provoca salir corriendo, mi querido Enrique. Lo voy a dejar con Enrique San Martín, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Enriquito. ¿Qué tal, abogado? Y qué gusto escucharlo. En verdad, usted ha hecho un diagnóstico y un análisis con el que estoy seguro coincidimos la mayoría de ecuatorianos. Pero en medio de tanto, le digo, puntos negativos que tenemos, se ufanan de que de 1.500 puntos hemos bajado, como bien dice Jaime, en 1.386 puntos por ahí. Ahora, ¿sería factible con todo este panorama que usted acaba de describir y de puntualizar precisamente a los responsables, podría de alguna manera cambiar el Ecuador? No cambiar totalmente, pero aliviar en algo este peso que tiene el Ecuador, sobre todo en materia económica? Enrique, mira, yo cuando iniciaba el 2022, este año, y hicimos varios análisis en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, nos reunimos varios economistas, abogados, ingenieros, etcétera, grupo de gente que está pensando en cómo ayudar al país. Afortunadamente, ninguno funcionario público. Y siempre dijimos que 2022 va a ser un buen año, Enrique, y amigos que nos dispensan nuestra atención. Tenemos este año 2022 la recaudación tributaria récord del país. Más de 16.200 millones de euros. ¿Cuánto fue lo que más alcanzamos? 15.300. Este año vamos a tener 16.200. Eso es un aporte de todos los ecuatorianos. 17 millones de ecuatorianos que todos los días aportamos impuestos. Por cierto, todos, ¿no? Y a veces más los que menos tenemos. Y digo todos porque el otro, siempre que me subo a los taxis le pregunto, vea, señor, ¿usted paga impuestos? Y el taxista me dice, no, yo no pago. Digo, se equivoca, amigo, usted también paga impuestos. Quizás se refiere a que impuesto a la renta no paga porque no llega a los 11.320, que es la base. Pero cuando carga gasolina, paga IVA y ahí está pagando impuestos. Cuando va a una tienda y compra una gaseosa y paga IVA, ICE, aranceles y paga impuestos. Todo el tiempo, todos los ecuatorianos estamos pagando impuestos. Y así funciona la economía. Esto es récord, Enrique. 16.200, otros dicen 16.500. En buena hora, ojalá. Primero, ¿cuántos son los tributos en el presupuesto general del Estado? 72%. Es decir, el mayor fuente de ingreso del presupuesto está en muy buen performance 2022. Segundo, regalías petroleras. El Ecuador tenía un presupuestado al inicio de la proforma presupuestaria en $60, 59.20. Cerremos en $60 para que todos lo entiendan. El promedio, hasta el mes de agosto de este año, es que el barril del petróleo se ha vendido en $91. De 60 a 91 tenemos 31 de spread. En buena hora para el país. Segundo indicador. Ya hablamos de que afortunadamente nosotros no tenemos devaluación. Y muchos dijeron, el ISD, el impuesto de salida de divisas, le devaluó la moneda porque nos ponía un impuesto del 5%. ¿Verdad? De alguna manera había una deflación ahí
del dólar y se perdía poder adquisitivo aparte de los ecuatorianos. Bueno, hoy día recuerden que el ISD es 4%. No es al cero, y está bien que no sea al cero, pero ya es 4%. Ya es mejor, ya es más fácil importar, ya es más barato, ya es más cómodo. Muchos dicen, que baja al cero. No, esto es peligrosísimo. Cuidado y bajamos al cero y abrimos la puerta para que las divisas salgan del país. Se acaba nuestra economía. Peligroso, irresponsable. Esto hay que analizarlo bien. Cuarto, exportaciones, Enrique. Mira, te voy a dar un ejemplo. El camarón el año anterior cerró con 4.200 millones de exportaciones en el año. A mes de septiembre vamos en 5.100 en camarón. El doble. No se diga minería, no se diga pesca, no se diga flores, que es un año récord para el sector agrícola. Brócoli va muy bien, pitahaya, macadamia. Bueno, es que el Ecuador se ha convertido, y eso es lo que a veces los ecuatorianos no sabemos, no entendemos y no queremos reconocernos, como un país que tiene una cesta de productos, una canasta de productos premium a nivel mundial. Hoy que fue la Feria de Rosas aquí en Quito, vinieron muchas personas del exterior. Yo hablaba con alguien del Vaticano puntualmente. Le decía, ¿y tú qué compras? No, decía, solo rosa ecuatoriana. ¿Para qué? Para el Vaticano. Ah, perfecto, qué buena cosa. Decía, ¿y a qué otro país le compras? Y él me decía, a ningún otro. Solo la rosa ecuatoriana es la mejor del mundo. Así que el Vaticano decide que... No, y así deciden que el camarón ecuatoriano es el mejor y que nuestra pitahaya, la de Manabí, la de la Amazonía, etcétera, la roja es la mejor, y etcétera, cantidad de exportación. Resumen, sector exportador 30% más, el no tradicional. Y el tradicional, entre esos el petróleo, 33% más. Buenas noticias para el país. Ahora, muchos dirán, pero si es que este señor Santamaría dice que las cosas... ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué no hay seguridad? Muy buen Sí, punto. Claro, porque si estamos... ¿Por qué? Porque le destruimos tanto al país, tanto tiempo. Mira, Santo Domingo de los Colorados. Ayer el alcalde, en un recuerdo eufórico, es que la ciudad es insegura y necesitamos que el gobierno nos ayude. Ya comentaremos eso, pero si Santo Domingo de los Colorados, desde hace 10 años tiene el mote de ser Santo Domingo de los colombianos. Y hace 10 años todos, y no sé si es el alcalde de Díaz que se enteraba, sabíamos que era una ciudad violenta, en la que no vamos porque hace 10 años la ciudadanía aceptó violencia ciudadana todo el tiempo. Entonces, no es verdad que venga el alcalde a decir que hoy día hay la violencia. Hoy día se ha agravado, sí, es un proceso de mucho tiempo. No se diga Esmeraldas, una ciudad abandonada por esos políticos ladrones y corruptos locales y por los nacionales que abandonaron a Esmeraldas hace 15 años. Lo dejaron a su suerte. Recuerda tú todos los robos de alcantarillado, de agua potable, etc. Bueno, no se diga ciudades como las de Manabí, muchas ciudades de Manabí estafadas con disque obras de la revolución, etcétera, que se convirtieron en quimeras. Bueno, cuando haces una destrucción de una sociedad así durante 10, 12 años, no puede esperar nadie con sana cordura que en 1, 2, 3 o 4 años se arregle el país, definitivamente. Punto. 2, ¿te acuerdas cómo comenzamos, Enrique? Decíamos, si el país no es excedentario, es deficitario. Entonces, cuando uno dice, está vendiendo más el petróleo, que ya compre más medicamentos. No, porque la solución no hay recursos en el país. No hay, porque seguimos siendo deficitarios. Ahora estamos un poco mejor, pero seguimos siendo deficitarios. Pero el problema no es recursos, y ya se probó. Mira, en el IES se les dio plata. El IES compró medicamentos. Los medicamentos debían llegar a los afiliados, pero no llegaron. ¿Por qué? Porque la corrupción en la compra, en el almacenamiento, en la distribución, etcétera, etcétera, se hizo que se roben, que hurten, que malutilicen los medicamentos. Y se fueron a manos de delincuentes, de pícaros, de pillos, y no fueron a los ciudadanos. Lo triste de este escenario, y ahí muestro con un ejemplo claro, el Teodoro Maldonado Calvo Hospital Puntual, que no es un tema de dinero. Si a ese hospital le damos miles de millones de dólares, la corrupción lo invade tanto que nunca ese hospital proveerá buenos servicios de salud a los afiliados. Pero lo más triste de este ejemplo fue que, mira, después de que se determinó que el robo de medicamentos, se encontró en qué casa estaban los medicamentos. Y la policía hizo un allanamiento a esa casa para, obviamente, recapturar los alimentos hurtados de las bodegas de la Seguridad Social. Ahí se enteró el país que la persona dueña de esa casa ya había vendido los medicamentos.
¿Y sabes a quién, Enrique, queridos amigos? A los vecinos, amigos, cognados y agnados del barrio. Entonces, termino con esto, esa doble dualidad del ecuatoriano, y por eso creo que sí necesitamos crecer también como calidad de ciudadanos, le exigimos al gobierno medicamentos, pero cuando le ponemos plata a los hospitales, a los empresarios, los funcionarios públicos, que son ciudadanos, se roban ese dinero. Si no se roban el dinero, se roban los medicamentos. Y cuando se han robado los medicamentos, los demás ciudadanos van y le ayudan a comprar, a diluir el cuerpo del delito, comprándole más barato. Si el finalín costaba 50 centavos, él le vende a 20, a 30 centavos y lo vende. Y entonces los ciudadanos, por el contrario de denunciar ese acto de corrupción, esa barbarie, ese robo, ese hurto de los medicamentos, somos los acolitadores del delito a la salud pública. Entonces no podemos tanto exigir. Y quería terminar con la reflexión. ¿Qué le pasa al país? ¿Qué le pasa a los ciudadanos? Porque claro, la visión económica, creo que las cifras no mienten, pero la visión política y social es la más dura. Y parece que hemos convertido la sociedad en una sociedad manca. Una sociedad de dos manos es que con la derecha exijo mis derechos, salud, educación, vivienda. Claro que hay que exigir. Y todos ustedes, los que me escuchan, están llamados a que exijan. Pero con la mano izquierda, el buen ciudadano cumple sus tareas, cumple sus deberes. El primer deber, pagar impuestos. El primer deber. Y en esa, Enrique, Jaime y amigos, fallamos. Te doy un dato. Yo tengo muchos panas que viven en San Borondón, muchos panas. Así que saben que no es contra ellos, pero esas son las cifras. Tenemos regularización de activos en el exterior. Es decir, todas las personas que tienen activos ocultos en el exterior y que ahora lo están regulando, en buena hora que lo regularicen y que vivan en paz y que el país también los pueda controlar con impuestos. ¿Sabes cuál es el campo que más regulación activos ocultos en el exterior? San Borondón. San Borondón ya está alcanzando $400 millones. En las clases más pudientes, las clases que más estaban escondiendo el pago de los capitales y el pago de tributos. Esta sociedad manca que solo exige derechos y no cumple con obligaciones es una sociedad que se queda en la zona de confort y es la peor o la mejor amiga de los desastres. Así que el mensaje también es los ciudadanos. Queremos cambiarlo, claro, con un mejor gobierno, con una mejor asamblea, pero también con ciudadanos que se tomen sus minutos para trabajar por su barrio, por su ciudad, por su consejo provincial, por su empresa pública y desde luego por su país. La verdad, abogado Napoleón Santamaría, reconfortante, digo, escucharlo, porque es verdad, y yo hago un mea culpa como periodista que soy, siempre estamos publicando lo negativo, cuando hay cosas rescatables en el país, y usted lo acaba de señalar, el hecho de que nos compran las rosas, nada más y nada menos que el Vaticano, que el camarón sea reconocido a nivel mundial, que las flores, ya dije el camarón, del cacao, que vengan expertos alemanes a analizar por qué tiene esta particularidad nuestro cacao. Sí hay temas rescatables, como usted bien señala, yo estoy aportando a mi país en este momento. Como usted bien lo planteó hace un momento, si le pregunta a un taxista, ¿usted paga impuestos? El taxista dice no, porque siempre lo asociamos al impuesto a la renta. No, estamos pagando en el momento que compramos un servicio. O un producto. O un producto. Cuando te tomas una gaseosa, como señala el abogado, claro, o cuando usted hace algún tipo de consumo, usted está contribuyendo porque ya le están descontando. Y yo como ciudadano estoy cumpliendo con mi país. Eso es muy interesante, abogado, de rescatar, créalo, y lo felicito por esa visión. No porque es un optimista, sino porque es una persona que nos está planteando la realidad, que no la vemos, porque estamos inmersos en negatividad, en noticias que siempre son negativas, Jaime. Así es, Enrique. Y la verdad es que quería preguntarle al abogado, ya para terminar la entrevista, en un minutito, ¿no? Con esta reflexión que se hace desde el punto de vista, digamos, económico y pues obviamente ver las cosas positivas del Ecuador, mirar, le voy a hacer esta pregunta a usted. Usted es un ciudadano ecuatoriano que debería estar en política. ¿Por qué no lo está? Porque yo creo que todos estamos en política y de alguna manera se hace política, pues se hace política pública construyendo con opiniones. Definitivamente hemos aportado en algunas entidades, etcétera, pero la política proselitista, tal como se la maneja aquí,
realmente es una centina de corrupción, de entremeros, de no decirse la verdad, de solo atender intereses personales. Y yo creo que eso va a cambiar. No, porque esos señores no llegan a ser alcaldes perfectos, etcétera, porque ellos se van y se sientan en los sillones de estas magistraturas. No, es porque los ciudadanos le dieron su voto. Yo creo que tendremos mejor clase política cuando tengamos mejores votantes. Y por esa reflexión es esa. Una mea culpa a nosotros mismos. Lo que decías tú, Enrique, lo que decían usted, tú, Jaime, es comenzar a ver el Ecuador como el vaso lleno. Claro que tenemos problemas, claro que sí, pero cuando seamos una marca país, la marca Ecuador, todos trabajemos por nuestro país. Mira que este fin de noviembre, termino con esto, este fin de noviembre es decidor para América Latina, decidor, amigos, para América Latina, si no se han puesto a analizar este tema. Si Lula gana en el Brasil, un expresidente corrupto, un expresidente con altísimos casos de corrupción, probados y comprobados en muchas jurisdicciones en América Latina y en los Estados Unidos, excepto en Brasil, entonces América Latina se habrá pintado de rojo, es decir, con este pensamiento izquierdoso, socialista, trasnochado, marxista, etcétera, que nunca funcionó, no funciona y no funcionará, una ideología del desastre. Y Ecuador tendrá entonces un serio problema, porque seremos con nosotros, con el Uruguay, y algo Paraguay, pero Paraguay no incide mucho, o sea, Paraguay es un tercio de la ecuatoriana, nosotros ya somos pequeños en América Latina, no se diga Paraguay. Por eso digo, solo Uruguay y Ecuador, Uruguay en el Atlántico y Ecuador en el Pacífico comienzan a ser un estorbo para esta visión geopolítica mundial de que América Latina tiene que ser de izquierda. Es peligrosísimo. Por eso es que frente a las amenazas externas, queridos amigos, externas, que son las más graves, para el socialismo, Ecuador en noviembre será un serio problema, habrá que sacarlo al Ecuador de alguna manera o llevarlo al socialismo. Bueno, teniendo esas amenazas externas, vuelvo a lo que quería terminar diciendo, esto debemos construir todos. Y en buena hora que ustedes tengan esta visión de construcción, Jaime y Enrique, construir esa marca Ecuador. Cuando todos lleguemos a conocer a nuestro país, a reconocernos lo que somos y a potenciar lo que somos, nosotros somos un país con altísimas posibilidades de salir adelante. No somos el Israel desértico, ni la mitad de Perú desértica, ni tampoco las heladas del sur de Chile. No, nosotros tenemos dos grandes fortalezas, una riqueza inconmensurable de nuestras tierras y un trabajo denodado increíble de las manos de los ecuatorianos. Con esas dos reservas humanas y naturales, el país sí tiene un camino de desarrollo. ¿Qué nos falta? Sí, cambiar esa clase política de paupérrima que tenemos, pero sí, también mejorar estos estándares de ciudadanía, de cómo contribuyo y quiero más a mi país, y desde mi campo de batalla, de cual sea, cómo le aporto para sacar adelante. Saludos y fuerte abrazo a todos mis queridos amigos. Igualmente. Gracias, abogado. Un placer tenerlo por aquí. Vamos con esto a un corte comercial y regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía